Hola, me llamo Ola, soy de Moscú y yo estudio español. Ahora estoy en Moscú, pero mañana voy a ir a Irkutsk. Irkutsk es una ciudad muy lejos de Moscú. Es 5.000 kilómetros de Moscú y yo voy a vivir en Irkutsk durante un mes y voy a estudiar petróleo. Esto es para mi trabajo científico para mi universidad, pero voy a hablar sobre Irkutsk un poco más luego. Tengo muchos planes para este verano. La semana pasada tenía vacaciones con mi amiga de Brasil y fuimos a San Petersburgo y Sochi y Moscú y voy a hacer vídeos de estas vacaciones un poco más luego porque ahora estoy preparando para mi viaje de Irkutsk y después de Irkutsk voy a ir a Turquía para descansar y después de Turquía voy a ir a Petrozavodsk, es una ciudad, otra ciudad donde yo voy a aprender, estudiar para ser un maestro de idioma ruso para extranjeros. Y entonces hoy quiero hacer un vídeo pequeño de mi casa de campo. Y creo que mis amigos rusos van a decir que este vídeo es muy extraño y muy divertido. Y es muy estúpido hablar sobre casa de campo, pero yo hago vídeos para practicar español y entonces voy a mostrar mi casa de campo. Empezamos. Ahora estoy en mi casa de campo y hoy quiero hablar y quiero mostrar mi casa de campo. Empezamos. En ruso, casa de campo se llama dacha y casi todos los rusos tienen una dacha. Y eso es la dacha de mis abuelos. El tamaño típico de dacha en ruso es 600 metros cuadrados. Y mis abuelos no compraron esta dacha. El gobierno les dio la dacha gratis. La generación de mis padres ya no cultiva nada en sus dachas. En sus dachas hay solo un césped y fresas. Pero la dacha de mis abuelos es la misma como hace 20 años. Mi casa es muy vieja y aquí puedes ver las cosas muy típicas de Rusia. Por ejemplo, en dacha siempre llevamos la ropa la más fea y vieja. Y por eso llevo la camisa de mi padre ahora. También, no sé por qué, pero en muchos apartamentos y casas en Rusia puedes ver una alfombra en la pared y aquí tenemos la alfombra también. Quizás es como una decoración, no sé, pero es muy típico de Rusia. Yo hablo un poco en silencio porque mi abuelo está durmiendo ahí. Aquí en esta casa vivimos solo en verano, porque en invierno es muy frío y para otoño tenemos un horno, pero sí, con este horno en invierno también es muy frío. Por eso mis abuelos en invierno viven en la ciudad pequeña a 20 kilómetros de aquí. Vale, voy a mostrar qué tenemos aquí. Mis abuelos
cultivan todo que puedes imaginar. Pepinos, col, fresas, tomatos y pimientas, cebolla, remolachas, manzanas. Puedes ver la diferencia entre el jardín de nuestro vecino y nuestro jardín con patatas y todas otras verduras como en el jardín botánico.